bienvenidos una vez más al Plató de Redacción Médica, una ocasión en la que se debatirá sobre el presente y el futuro de la profesión enfermera. Un sector marcado por su relevancia, pero también por su carencia en el Sistema Nacional de Salud, motivo por el que se tratará el impacto que tiene su falta numérica en la infraestructura sanitaria española, además de las posibles soluciones a esta problemática. Asimismo, se tendrán en cuenta el desarrollo competencial de la enfermería, desde la ampliación de sus funciones de liderazgo hasta la prescripción de medicamentos. Una serie de temas que abordarán la coordinadora del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad, Paloma Calleja, el vicepresidente del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, la directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Montserrat Hernández, y la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Elvira Velasco. Bueno, bienvenidos al Plató de Redacción Médica, ¿no?, para tratar la situación de la profesión enfermera aquí en España, ¿no? Queremos empezar un poco por un primer bloque, ¿no?, en el que se analizarán, ¿no?, los factores que amenazan el desarrollo sostenible de la enfermería en España, ¿no?, y explorar soluciones para atraer y retener talento. En este sentido, ¿qué factores están provocando el abandono de la profesión por parte de muchas enfermeras en estos años? José Luis, por ejemplo. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y yo creo que hay que analizar este tema desde varias perspectivas, no solamente laboral, profesional, avances. Hay muchos factores que pueden influir sobre cómo una persona se puede plantear el dejar una profesión. Algo muy duro, ¿no? Porque recordemos que la profesión de enfermería se estudia en la universidad hoy en día con 4 años de formación, es decir, no es baladí el tiempo que tiene que invertir una persona para formarse. El hecho de que se plantee dejar la profesión es dejar la profesión, o sea, ya ha estudiado la profesión y se plantea que por sus condiciones, en muchos casos sociolaborales, primero por a lo mejor el tipo de contrato que pueda tener, las condiciones en las cuales tiene que trabajar, la turnicidad, los festivos, todo esto al final va minando el hecho de que una persona se canse no tanto de su profesión, sino de las condiciones en las que tiene que ejercer su profesión. Y luego también quizás el desarrollo profesional, diría yo. Cuando una persona ve que se la tiene en cuenta, que puede progresar, hay una cosa que se instauró en el sistema sanitario español, que era la carrera profesional, con la idea de que premiáramos a aquellas personas que continuamente velaban por su formación continuada, adquirir una destreza cada vez mayor y asumir mayores competencias. Cuando esto no se le pone a disposición tanto en el ámbito público como privado, no es una cuestión que tenga que ver con dónde se ejerce la profesión, sino en aquellas condiciones en las que tiene que ejercer la profesión. Por lo tanto, yo creo que, primero, como digo, hay que verlo desde una perspectiva muy amplia, hay que tener una visión en abanico de cuáles pueden ser los factores, y en segundo lugar, yo diría que no es una profesión que no esté ahora mismo en la mente de nuestros jóvenes. Es decir, es curioso que tenemos a cuatro jóvenes por cada plaza de enfermería en la universidad. Por lo tanto, está generando inquietud y ganas de poder estudiarlo. Ahora, que a los 2 años, 5 años de ejercer la profesión alguien se plantee, como nos dicen las estadísticas, en algunos casos el 40%, el 60%, ha habido algunas estadísticas. Eso yo creo que es lo gran preocupante, ¿no? Es decir, tenemos algo que hacer de cara a el desarrollo profesional que tiene que tener en el día a día una enfermera o un enfermero. Bueno, a ver, yo comparto total. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica pues la oportunidad que nos da para celebrar en un día tan importante para la enfermería como es el Día Internacional de Enfermería, y felicitar de aquí a todas las compañeras enfermeras que en los diferentes ámbitos pues están llevando a cabo su desarrollo profesional y su trabajo, ¿no? Comparto lo que dice José Luis, ¿no? Y a la vez felicito al Consejo General pues los estudios que nos hacen, porque muchas veces por parte de las administraciones, ahora recientemente hemos tenido un estudio por parte del Ministerio de Sanidad, pero algo de lo que en sanidad pues carecemos es de evaluar y de tener resultados sobre lo que hacemos, y en este caso sobre la profesión de enfermería, ¿no? Es claro que el abandono está ahí, según los datos,
y que se debe también a múltiples factores, no es no solo un factor. Y también estamos hablando de que es verdad que hay que hacer algo porque estamos ante la profesión más numerosa y que a la vez necesaria, porque hoy hablar de cuidados y no tener a la enfermera, pues la verdad sería un fracaso del sistema. Entonces tenemos que entre todos, a todos los niveles, pues alinearnos para empoderar de alguna forma a la profesión enfermera, ¿no? Y que esos aspectos que son de diversa índole, pues que no afecte para que una enfermera después de 4 años de formación, pues cuando llega al sistema se frustre y que abandone su profesión, ¿no? Eso demuestra un fracaso de todos, independientemente de cada uno de los ámbitos en los que estemos, y aquí yo creo que estamos en una representación de cada uno de los ámbitos y que la mejor forma de avanzar es llegar a acuerdos a todos los niveles para que al final pongamos los ojos en esta profesión. Claro, precisamente, ¿no? Habéis comentado muchos factores, ¿no?, que afectan un poco a este abandono de la profesión enfermera por parte de sus profesionales, vaya, ¿no? Pero bueno, ¿puede existir una pérdida de vocaciones en enfermería? Y que sobre todo, ¿qué se podría hacer pues, para que esta carrera sea más atractiva para las futuras generaciones? Por ejemplo, Montserrat. Sí. Bueno, yo creo que, en primer lugar, agradecer la invitación a Redacción Médica, a los compañeros que hoy estamos aquí, sobre todo en pro de la enfermería, que hablar de la necesidad de los profesionales de enfermería en nuestro día a día, en los cuidados. Sí que es cierto que, como decía, simplemente un poco por dar la parte positiva, ¿no?, como decía el informe del Ministerio sobre las necesidades de enfermería, es cierto que se planteaba dejar la profesión, no era podría plantearme en un futuro dejar la profesión. Creo que la profesión de enfermería tiene un desarrollo de competencias muy amplio y cada vez vamos a más, y esto lo tenemos que poner en valor. Somos una profesión de 4 años de graduación más 2 años de especialista, por lo tanto una formación de 6 años. Por supuesto que hay que seguir trabajando en mejorar las condiciones. Y como decía José Luis, yo no creo que haya una pérdida de vocación. Bueno, tenemos que también cómo entendemos la vocación. Cuando uno entra en enfermería, entra con esas ganas, con esa ilusión de cuidar, de educar a la gente en su autocuidado, de un desarrollo profesional amplio. Y en ese sentido yo creo que eso sigue ahí. De hecho, como decía José Luis, cada plaza de graduado de enfermería es solicitada por 3-4 personas, prácticamente 4. Entonces, creo que hay un gran interés por la profesión, pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando en la mejora de las condiciones. Es verdad que somos una profesión que tiene asociada turnicidad, horarios largos, técnicas muy complejas que requieren de una gran cualificación, de un gran estudio, y por lo tanto pues en eso tenemos que seguir trabajando para hacer que la profesión sea mucho más atractiva. Y yo creo que ese desarrollo en las competencias, esa especialización hace que tengamos una profesión muy preparada, más que además de la graduación, de ser graduadas, además de ser especialistas, tenemos enfermeras con máster, tenemos enfermeras doctoradas, catedráticas. Yo creo que eso aporta un valor total a la profesión y de hecho, una de las formas de hacerla más atractiva, además de este desarrollo dentro de las competencias, también evidentemente está en flexibilizar las condiciones laborales. Pero siempre mi punto positivo en que esa pérdida de vocación que no llegue y que sigamos trabajando para que no pase de verdad. Claro. Y bueno, también obviamente, ¿no?, la salida de las enfermeras, ¿no?, muchas veces es hacia otros países, ¿no? ¿Qué impacto tiene la inmigración de profesionales enfermeros en el sistema español? Bueno, pues como el resto de mis compañeros, en primer lugar agradecer, ¿no?, que a Redacción Médica que haya brindado este espacio y un honor compartir con estos compañeros de mesa, ¿no?, este debate por este día. El tema de la inmigración es un discurso, ¿no?, que venimos arrastrando y que deberíamos empezar a analizar con datos concretos. Es verdad que nosotros atravesamos una situación en la que efectivamente
bien sea por las condiciones socioeconómicas de nuestro país y por la posibilidad de mayor desarrollo profesional en otros países, hubo una emigración importante, ¿no?, de compañeras que decidieron marchar a otros países pues, a ejercer su profesión y a desarrollarse como enfermeras en otros lugares. Pero esa situación ahora mismo no se está dando con tanta intensidad. Lo que hemos visto es que a raíz del Brexit, la mitad de las enfermeras que teníamos migradas en Reino Unido han retornado a España. Es verdad que tenemos países y somos conocedores de que hay algunos países que ante esta necesidad o escasez de profesionales, que no es una cuestión que solo afecta a España, sino que está afectando a toda Europa, bueno, pues se plantean estrategias de reclutamiento precisamente en nuestro sistema, ¿no?, como podría ser Noruega. Pero netamente ahora mismo lo que nos dicen las cifras es que España es un país más importador que exportador. Estamos recogiendo unas 700 profesionales al año, provenientes sobre todo pues, de Portugal y Rumanía y algunos países latinoamericanos, y ahora mismo están abandonando nuestro país en torno a 500 enfermeras al año. Lo cual quiero decir que este discurso lo tenemos que adaptar a la realidad. Eso no quiere decir que efectivamente no tengamos factores encima de la mesa que nos estén avisando que algo pasa, ¿no?, y que tenemos que tomar medidas. Hablamos anteriormente de atracción. Yo estoy de acuerdo con todos los compañeros en que ahora mismo gozamos de una situación privilegiada que otros países no están en esa situación, pero no debemos de olvidar que si en otros países de nuestro entorno estamos viendo que existe un problema para atraer talento a esta profesión, pues es de esperar que en algunos años esto nos pueda afectar de alguna manera. Yo quizás soy un poco crítica con el concepto vocación, porque parece que la palabra vocación nos liga a una manera de ejercer pues bueno, un poco más antigua, ¿no? Yo creo que las enfermeras ahora mismo están desarrollando una profesión científica con un rigor y con una formación que no tiene nada que envidiar a otros estudios, ¿no?, y que por tanto tenemos que hablar de cómo podemos atraer talento a nuestro sistema sanitario, ¿no?, y no tanto depender del concepto vocación, que a veces tiene un poco tintes pues bueno, quizá de otra época, ¿no? Y con respecto a qué factores pueden estar empujando, ¿no?, a que los profesionales bien se planteen abandonar, como decía Montserrat, o bien María José, perdón, o bien se planteen emigrar finalmente, tenemos que darle una vuelta a cómo es nuestro sistema de contratación. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que cualquier enfermera de a pie se queja es que bueno, pues no pueden ser tratadas como un número, ¿no?, como un simple número, y que hoy sirvan para estar aquí, mañana allí, con un contrato de una semana en el mejor de los casos, ¿no? Entendemos que todas las administraciones, como decía Elvira, están dando pasos para solventar esta situación, pero yo creo que ese es la principal fuente centrípeta, ¿no?, de profesionales, junto con pues, esta dificultad para alinear o conjugar lo que es el desarrollo profesional y el impacto en la carrera laboral. Yo creo que esas serían las dos cuestiones importantes que deberíamos intentar, y ahí estoy de acuerdo con Elvira, de llegar a una solución lo más consensuada posible, porque esto afecta a muchos actores, afecta a muchas administraciones y a muchos actores, ¿no? Claro, precisamente lo que he comentado, ¿no?, el sistema de contratación, la mejora de las condiciones laborales es clave, ¿no?, para revertir esta situación un poco que comenta de estas 500 enfermeras que salen de España cada año. No sé si tienen alguna idea más, alguna estrategia más que se debería aplicar tanto desde administraciones como desde universidades, un poquito para fomentar esto, bueno, para acabar con esta problemática. Yo creo que también, aparte del sistema de contratación, hombre, las que son especialistas está claro, pero el identificar en los ámbitos de trabajo pues que pases de ese número que antes decía Montserrat y que realmente se esté ligado a competencia profesional, ¿no? Y ahí entraríamos en otro, un poco ya con lo que viene el segundo bloque, ¿no? Pero muchas veces tú tienes una enfermera y cuando has tenido la responsabilidad de la gestión sanitaria
y decir, bueno, pues que es experta en oncología, pues lamentablemente el sistema de contratación no te permite contratar a esa enfermera, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes quejas de todo el equipo multiprofesional de ese área, tanto clínica como de cuidados, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que avanzar en ese ámbito, ¿no? Se crearon en algunos sitios, que son pues las típicas bolsas en función del sistema o el expertise o la competencia profesional, pero claro, no tiene un reconocimiento como tal, que ahí pasaríamos a otro nivel de decir, vale, tenemos las especialidades, tenemos las áreas de capacitación en función del Real Decreto de Ciencias de la Salud, porque estamos hablando de una profesión que entra dentro del conjunto de las profesiones de Ciencias de la Salud, pero estamos hablando también de los diplomas de acreditación avanzada, ¿no? Entonces tenemos ahí un marco para acogernos, pero lamentablemente también tenemos que ordenarnos internamente hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, para que todos hablamos el mismo mensaje, ¿no? Y que al final, bueno, pues luego a nivel clínico de práctica asistencial, pues no te encuentres con que, bueno, pues se va una enfermera que también es para ella una frustración, ¿no? Porque de repente cuando desde la dirección se envía a una compañera a una unidad que no tiene la habilidad suficiente o el conocimiento suficiente, pues para ellos también es una frustración, ¿no? Entonces tenemos también que, a la vez que mejorar el sistema de contratos y que la ley el tema de la temporalidad pues nos ha permitido también mejorar el sistema de contratos y de cara también a evitar la fuga y a retener talento y todo eso, pues ya diferentes comunidades autónomas están haciendo sus pinitos a la hora de retener talento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ver el sistema de contratación, pero también ligarlo a capacitación o mejor desarrollo profesional en un ámbito determinado de cuidados. Y luego una cuestión, si me permitís, que a mí me pareció muy interesante, que surgió en el debate, en el diálogo político que tuvimos el pasado día 12, ¿no? Y fue la intervención del profesor Morales Asencio, ¿no? Que planteaba que una de las principales fuentes de burnout dentro del colectivo enfermero es cuando existe un choque entre lo que son o serían los valores identitarios, ¿no? De la profesión enfermera y los valores que finalmente, intencional o no intencionalmente, priman en las organizaciones. Es decir, cuando una enfermera no puede prestar los cuidados en las condiciones en las que ella considera que deberían prestarse, ¿no? Y aquí yo creo que también deberíamos reflexionar sobre esa necesaria transición, ¿no? Que tiene que hacer el modelo asistencial hacia un modelo basado en los cuidados, donde efectivamente las enfermeras van a tener un protagonismo especial, ¿no? Y yo creo que el verse involucradas en esta transformación y no simplemente el ser una mera ficha, ¿no? Que digo por el tema del número, que a lo mejor tiene una connotación más negativa, ¿no? Pero no sentirse un mero peón, sino un protagonista dentro de esta transformación, yo creo que es una cuestión que podría colaborar en que las enfermeras se sintiesen parte de un sistema en donde tienen mucho que aportar. Yo creo que esa cuestión tampoco debemos perderla el foco, ¿no? Lo digo por la multilateralidad de las intervenciones. Sí, me parece que la verdad es súper importante trabajar y desde las administraciones tenemos que trabajar, entre otras cosas, como decía Elvira y Paloma, en esa estabilización del empleo, que es fundamental y es de lo más demandado. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una oferta pública de empleo donde va a haber aproximadamente unas 1.200 plazas de enfermería de especialista, de salud mental, de enfermería del trabajo, inspectora. Y luego además estamos trabajando en la creación de plazas, pues más plazas de especialista, entre ellas por familia y comunitaria. Creo que eso realmente pues, es motivador para alguien que además de sus 4 años de grado hace 2 años de especialidad o hace un máster, un posgrado, es decir, y trabajar también asociando asociando, digamos, las plazas a la capacitación, a las competencias de la persona. Pues si es una enfermera de práctica avanzada, pues que ocupe una plaza de práctica avanzada. Entonces yo creo que, bueno, además de esa estabilización de empleo que es motivadora, que evidentemente que es lo que todos queremos, que nos facilita el trabajo, pues tenemos también que ayudar, como decíamos, a flexibilizar los horarios. Hoy en día, pues es verdad que le damos mucho valor al tiempo libre, entonces tenemos que ser capaces de conciliar la vida social, la vida familiar de los trabajadores.
Y como decía pues, tanto Elvira como Paloma, que es cierto que es fundamental, como digo, que se vea claro el liderazgo y se visibilice la capacitación de la enfermería para llevar a cabo el seguimiento de determinados pacientes, como por ejemplo el de los pacientes crónicos. Sabemos todos que en atención primaria ahora mismo prácticamente un 80% de la demanda que hay es de pacientes crónicos, y creo que haría un sistema sanitario mucho más eficiente si enfermería hiciese el seguimiento de esos crónicos y permitiese pues, en otras agendas a otros profesionales liberarse, dedicarse más al paciente agudo. Y bueno, pues yo creo que en este sentido tenemos que dar un paso adelante, y yo creo que esa es una parte que tenemos ahí. Por poner un ejemplo solamente, mira, en estos 3 primeros meses, que lo estuve mirando el otro día, en enfermería teníamos 2 millones de consultas en los 3 primeros meses, más de casi 80.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Entonces yo creo que esta demanda asistencial está aumentando, y esto también tenemos que ser capaces de gestionarlo, y de gestionarlo de una forma más eficiente. Claro, precisamente lo que habéis comentado, una serie de medidas pues para potenciar también a la enfermera, y su presencia en el Sistema Nacional de Salud, porque al final, claro, la carencia precisamente, esta fuga de talento, al final también ataca y daña al Sistema Nacional de Salud, efectivamente. A ver, yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que queremos de nuestro sistema sanitario, para poner el foco en los perfiles profesionales que tenemos y sacar el mayor potencial de ellos. Nuestra profesión ha sufrido una gran evolución en los últimos 50, 100 años incluso, donde ha dado un vuelco total a lo que es su perfil profesional. Por lo tanto, no es de recibo que sigamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 años. Yo creo que hemos pasado primero a la universidad, en los años 78 fue cuando ingresamos ya en la universidad, después de unos estudios que teníamos fuera de la universidad y 3 años, y con un perfil profesional que nos denominaba como ayudantes técnicos sanitarios. De ese modelo al que hoy tenemos en la formación, y se ha dicho antes, tenemos que conjugar lo que es el potencial que hoy tiene una enfermera desde su capacitación a lo que es el ejercicio profesional que puede hacer. Y yo creo que ahí está la clave. En el momento en que descubramos y que el sistema admita cuál es el perfil profesional que quiere para su población y qué necesidades son las que tiene la población, adaptaremos esos 2 modelos, el educativo, el de formación, y el de la práctica profesional. Y yo creo que esa guerra que tenemos a veces de cifras, o de si faltan una serie de número de enfermeras y demás, no es solamente el aspecto cuantitativo, sino el cualitativo el que tenemos que poner en la mesa para saber qué perfil profesional es el que vamos a poner en el sistema sanitario. Y sin duda, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotras apostamos, y ya venimos hablando mucho contigo, José Luis, y con vuestra organización, ¿no? Es decir, lo que es fundamental, y lo veremos seguramente en el siguiente apartado, es definir qué modelo de prestación de cuidados queremos, ¿no? Qué modelo de práctica profesional, porque eso es lo que nos va a marcar todo. Pero luego tenemos también que desarrollar herramientas que nos permitan estimar cuántos profesionales necesitamos de verdad, porque una de las limitaciones que hemos tenido cuando hemos realizado el informe, y probablemente el Consejo habréis tenido las mismas dificultades, es que existen muy pocos indicadores para poder medir cuántas enfermeras tenemos, cuántas necesitamos, cuántas se van a jubilar. Ha habido mucho de este informe que nosotras publicamos que hemos tenido que preguntar directamente a las comunidades, ¿verdad? Y con unos Excel desmedidos, ¿no? Entonces necesitamos unos sistemas de información que nos permitan planificar con datos, y necesitamos datos para poder planificar. Y en este sentido, nosotras también lo que ponemos encima de la mesa es la necesidad de abordar este melón que yo, que llevo ya varios años en el Ministerio, y probablemente muchos compañeros también, de cómo calculamos el número de profesionales que necesitamos, porque sin eso no podemos seguir planteando si es sostenible o no es sostenible, si esta fuga de talento nos afecta o no nos afecta, las jubilaciones, cuántas enfermeras atraemos, cuántas es necesario generar. Entonces necesitamos empezar a desarrollar este modelo de cálculo de recursos humanos basado en lo que decía José Luis, es decir, en qué valor queremos aportar a los ciudadanos, qué necesidades queremos cubrir, ¿no? Y a partir de ahí hilemos todo. Yo creo que ese es un dato también importante. Yo aquí sacaría 2 temas. Por un lado,
en cuanto a cuántas necesitamos, está claro que el registro de profesionales sanitarios pues no está dando todavía los resultados para los que se crea el registro, ¿no? Y porque si tuviéramos más avanzado el registro de profesionales sanitarios, pues igual esto, parte de este tema, pues este discurso lo tendríamos solventado, ¿no? Y luego estamos hablando de qué modelo queremos. Yo pongo un ejemplo. Recientemente se aprobó por parte del Ministerio la reforma del plan de atención primaria. Tenemos un ejemplo claro, es decir, cuál es el papel que ha de desempeñar el profesional de enfermería en el ámbito de la atención primaria. Y yo creo que en el plan que se ha presentado no aparece suficientemente claro cuál es el papel de la enfermera, ¿no? Entonces, y sobre todo sabiendo que dices, bueno, si tenemos población envejecida, un porcentaje, vamos, muy amplio, paciente crónico pluripatológico, y donde va a tener un marco de actuación importante la enfermera de desempeño profesional en la atención primaria, pues yo creo que tenemos ejemplos para ir desarrollando el papel de la enfermera, ¿no? Por ejemplo, en la familia comunitaria, en la atención primaria. Y es verdad que necesitamos un modelo, claro que necesitamos un modelo, ¿no? Pero si ya tenemos cosas, vayamos implementándolas, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que en el plan, de hecho, en el plan de acción de atención primaria, que me has tocado en algo que llevo yo, entonces, mira, creo que las enfermeras, precisamente, lo digo porque bueno, aquí luego recibimos comentarios y valoraciones de todos los lados. Otra de las valoraciones que hemos recibido es que las enfermeras están sobredimensionadas en ese plan, ¿no? Nosotras citamos, y las enfermeras están dentro del modelo de gestión integral de la demanda, están dentro del mapa de competencias. Lo que pasa es que nosotros lo que trasladamos es, dentro de este mapa de competencias, el Ministerio de Sanidad legisla para todos los profesionales sanitarios, ¿no? Y hay que abordar este mapa de competencias con todos los actores que participan dentro de la atención primaria, ¿no? Afortunadamente las enfermeras lo tenemos mucho más claro, pero hay un conjunto más de equipos sobre el que hay que tratar, con lo cual yo estoy de acuerdo en que efectivamente todas las estrategias o todos los documentos que publique el Ministerio deberían de alguna manera ver de qué manera pueden ir perfilando hacia donde queremos ir, y afortunadamente el tema de la atención primaria, y no digo que esté solucionado ni muchísimo menos, pero vamos más de avanzadilla, ¿no? que en otras especialidades o que en otros ámbitos competenciales, ¿no? Que no están... pues que lamentablemente no tienen la fortuna de contar con un plan recién aprobado, ¿no? Que aprobamos con la mayoría de todas las comunidades y con el acuerdo de que esto era bueno, ¿no? Para nuestros servicios. Por eso es importante que consigamos aprobar este marco estratégico de los cuidados, para que efectivamente esta capilaridad que buscamos en todos los documentos técnicos del Ministerio, ¿no? Y en todas las administraciones podamos trabajar a una, ¿no? en pro del mismo objetivo. Pero mira, hablando de atención primaria y buscando un poco esa definición de modelo, actualmente hay 10 millones de visitas que hacen las enfermeras a los domicilios de los pacientes, digo, en todo el Estado. Eso hacen las enfermeras. ¿Eso qué nos quiere decir? Dentro de lo que es el conjunto, decíamos, las características que tienen a día de hoy los pacientes requieren de una redefinición seguramente del ámbito competencial, del número de profesionales, de la distribución de profesionales y de ese perfil que queremos. Los médicos, nuestros compañeros médicos, hacen 3 millones, digo, por un poco comparar, es decir, ¿quién está yendo a visitar a los pacientes y por qué? Lo estamos viendo en las cifras que tienen oficialmente. Ahora bien, yo quiero decir una cosa, que es la preocupación que tienen seguramente las enfermeras, ¿no? Del día a día. Se están preocupando por su formación continuada, están preocupándose por, iba a decir hipotecar, en algunos casos poner a disposición del sistema sanitario 2 años de su vida en una formación de residencia, adquiriendo un título de especialista. ¿Para qué? Si luego la administración, y hablo de cualquier administración, la central, la autonómica, no está poniendo en marcha los mecanismos para reconocer esas especialidades y definir esos puestos de trabajo y reconocérselos. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que esto es un fraude para la población. No podemos estar gastando cantidad ingente de dinero en formar, que eso además es la envidia de otros países. Tenemos un modelo que es la envidia de algunos países. Yo, que también llevo el área internacional a nivel de enfermería,
Y cuando cuento fuera de España que aquí en España nosotros pagamos por formarse a una enfermera para ser especialista, dice, no, será la enfermera la que paga por formarse un máster. Digo, no, el modelo nuestro está para que la sociedad adquiera todo ese potencial que tiene una vez que la administración ha invertido en que esa enfermera se forme. Lo cual no es así. Tenemos 60.000 enfermeras de las 305.000 que tenemos ahora mismo en activo, 60.000 enfermeras que tienen el título de especialista. Las cifras del Ministerio nos dicen que aproximadamente el 35%, una cosa así, de esas que tienen el título, ejercen como especialista. ¿Para qué estamos invirtiendo si el sistema sanitario no se aprovecha de ello? Yo creo que eso es algo que es una asignatura pendiente que, elegimos en su día un modelo de formación y un modelo de atención a la población. En atención primaria hemos puesto, ahora que salía el ejemplo, yo creo un espacio muy claro donde la enfermera puede ejercer unas competencias más avanzadas, hablando de una práctica un poquito más compleja, más cualificada, donde tenemos que aprovechar ese potencial. Y yo creo que la Administración, tanto autonómica como central, no lo está aprovechando a día de hoy. Bueno, yo en este sentido sí que es cierto que creo que lo podríamos hacer mejor, que podríamos aprovechar muchísimo mejor a las enfermeras especialistas, pero sí que es cierto que, como decía Paloma, creo que lo primero que tenemos que tener claro es un desarrollo de competencias homogéneo. De hecho, por eso estamos trabajando en este marco estratégico de cuidados que defina claramente las distintas competencias, los distintos perfiles con los que tenemos, con los que contamos, enfermería especialista que por supuesto aporta un valor, enfermeras de práctica avanzada, y es cierto que los cambios normativos, muy a nuestro pesar, van mucho más lento de lo que nos gustaría a todos, pero yo creo que no quita que estamos trabajando desde las comunidades en crear plazas de enfermero especialista para aportar ese valor, pero para aportar ese valor a la población y que mejoren los resultados en salud, que es lo que tenemos, mayor especialización, mayores resultados en salud. Y es cierto que trabajamos en ello, creando plazas, en oposiciones, más lento de lo que a todos nos gustaría, pues probablemente, pero por supuesto no podemos perder ese valor que dices tú, José Luis, que además cuesta mucho, es una inversión personal de 2 años de formación, y tenemos que ayudar a que nuestros profesionales pues tengan un puesto de trabajo adaptado totalmente a sus competencias. Sí, Montse, pero no podemos crear falsas expectativas en las enfermeras cuando hablas de la enfermera de práctica avanzada, y yo soy arduo defensor de ello. Pero tenemos que tener muy claro, es decir, nosotros ahora mismo tenemos una legislación y una normativa que nos permite hacer una formación de 4 años. Tenemos una formación especializada que es la envidia, como digo, incluso a nivel internacional. Tenemos la posibilidad de desarrollar diplomas de acreditación avanzada, que no se está haciendo. Y ya tenemos la normativa, es decir, no hay que generar nueva normativa. No podemos estar continuamente pensando en vamos a generar un nuevo perfil profesional. Si yo creo que lo que las enfermeras de hoy necesitan es que reconozcan cuál es nuestra capacitación, nuestra formación, y que eso se refleje en su día a día. Que no tengamos a una enfermera que por la mañana está en un sitio, por la tarde en otro, que nos ha pasado a todos cuando hemos empezado a trabajar, que hemos tenido que cubrir, bueno, a veces por necesidades de los servicios, es cierto que tenemos una capacidad que puede cubrir varias áreas, pero que cuando tengamos una enfermera que ha gastado mucho tiempo en su formación y demás, lo aprovechemos. Si además sería algo como egoísta por parte de la Administración, es decir, oye, vamos a aprovecharnos de todo este potencial que tiene, ¿no? Y yo creo que las enfermeras están cansadas de esa perspectiva de no aprovechar el sistema sanitario, no aprovechar todo su potencial. Lo dicen además los estudios, ¿no? Que, es decir, a día de hoy tenemos una enfermera súper cualificada que no se está aprovechando, y ese es el peligro que podemos tener si hablamos de crear nuevos perfiles profesionales, que todo eso está muy bien, pero eso se tiene que reflejar en el día a día. Bueno, precisamente un poco como estos comentarios hemos entrado en el bloque 2, centrándome en los nuevos perfiles, ¿no? Y una de las palabras que más ha sonado es el de la enfermería de práctica avanzada. Sí que me gustaría preguntar, un poco habéis comentado algún detalle, ¿no? Pero ¿qué oportunidades ofrecería este perfil en concreto en el Sistema Nacional de Salud? ¿Empiezo yo? Bueno, yo coincido
mucho y me sorprende, José Luis, porque en algún momento que hemos hablado no he visto que estuviésemos tan alineados, pero yo celebro y subrayo a pies juntillas lo que ha comentado José Luis. La enfermería de práctica avanzada es un modelo que es predominante en otro tipo de contextos asistenciales y que nosotros hemos visto florecer, ¿no?, en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero de una manera completamente heterogénea. O sea, es decir, prácticamente cada organización ha definido su propia enfermera de práctica avanzada en determinado campo, ¿no? Y lo que estamos viendo a la hora de analizar todos estos perfiles, roles, posiciones, como lo queramos denominar, es que no existe un criterio homogéneo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con José Luis en que no hay que empezar la casa por el tejado. Es decir, nosotros tenemos unas especialidades que es verdad que necesitamos dar un empuje para su implantación, y esto yo creo que ha quedado claro ya en que es una cuestión de todas las administraciones, ¿no? Pues, del Ministerio y de las distintas comunidades autónomas, y por eso nosotras en el marco una de las cuestiones prioritarias que llevamos es un plan de implantación para las especialidades. Después tenemos que ver qué herramientas tenemos hoy por hoy disponibles, ¿no? Y José Luis las ha relatado, tenemos los diplomas de acreditación, tenemos las áreas de capacitación, o sea, tenemos herramientas con las que jugar. Y luego tenemos el perfil de la EPA, ¿no?, de la enfermera práctica avanzada, que hay que definir. Pero nosotras ahí, y yo estoy de acuerdo con Montse, debemos ser un poco cautas, porque esta frustración que estamos generando, que se ha generado históricamente las enfermeras, ¿no?, se han publicado una serie de especialidades, generamos especialistas para que luego el sistema laboral no las pueda absorber, o no las quiera absorber, o no haga todo el esfuerzo para absorberlas. No podemos replicar ese mismo error lanzando la figura de la EPA, ¿no? Entonces, nuestra postura, desde luego, es primero analizar qué hay, que por eso nos hemos ya puesto en contacto con las comunidades para ver qué iniciativas han llevado a cabo ellas y dónde podemos identificar modelos comunes en los que haya cierto consenso y decir, bueno, pues esto parece que está bastante consolidado como para proponerlo, y después estudiar. ¿En base a qué? En base, insisto, a este modelo de práctica profesional que va ligado, y nunca nos debemos olvidar de esto, que esto no va de corporativismos, sino que va de abordar de la mejor manera las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, identificar grupos de pacientes con necesidades concretas, identificar las competencias necesarias para hacer frente a estas necesidades y seleccionar qué figura, rol, posición, etcétera, etcétera, es la que reúne mayormente estas especialidades. Y este ejercicio de planificación es necesario porque si no, de aquí a 20 años volveremos a hacer un informe en el que las primeras conclusiones que sacaremos será que el modelo de EPA no ha obedecido a unos criterios de planificación acordes a las necesidades de la población. Con lo cual yo creo que es importante el lanzar este doble mensaje, es decir, enfermería de práctica avanzada, por supuesto, y totalmente alineados con el desarrollo competencial de las enfermeras, pero dentro de un marco que tenga coherencia y que esté alineado con las necesidades de la población. Claro, bueno, en este sentido, un poco lo que han comentado, importante también desarrollar, ¿no?, lo que ya está establecido, digamos, las especialidades que hay hoy en día en lo que es la enfermería, ¿no? Llevamos desde el 2005 con el decreto de especialidades, tenemos 6 más o menos bien claras, pero hay una que es un poco, permitirme la expresión, el cajón desastre, ¿no? Disculparla, no es una expresión muy oportuna, pero hay veces que... Entonces, desde el 2005 hasta ahora hablamos de un plan de implantación de especialidades. Es verdad que dices, bueno, pues tú cuando se generaban una serie de requisitos para ir incorporando las especialidades, porque había que modificar la plaza de una generalista para pedir una especialista, y sobre todo yo lo que creo es que identificar muy claro, una identificación muy clara del marco de actuación de la especialidad, ¿no? Si por un lado el desarrollo de la especialidad define muy claro cuál es el recorrido, luego no hemos sido lo suficientemente capaces para implementar en ese recorrido de la especialidad pues la propia especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que tenemos una deuda pendiente y bueno, pues en los últimos años, como decíamos, se están incorporando por parte de todas las comunidades autónomas, se está haciendo un impulso, pero es verdad que nos tenemos que plantear, ¿tiene que ser todas las enfermeras especialistas?
necesitamos la práctica avanzada, nos va a permitir esa parte de generalidad sin ser especialidad, es que aquí ahora mismo hay un debate que yo creo que también dentro de la propia profesión pues hay que dejar muy claro, simplemente para hablar todos el mismo idioma y que no en función de unas comunidades a otras tengamos, o del propio IGESA, del Ministerio, pues tengamos en diferentes recorridos, ¿no? O sea, porque no nos entendemos, ¿no? Y al final, pues dependiendo del área concreta de desarrollo profesional con un grupo determinado de pacientes, pues así se desarrolla un expertise, vamos a poner una, no sé si llamarla práctica avanzada, sino que bueno, pues habrá que definir lo que es lo que entendemos todos por práctica avanzada, porque podemos hablar también, sacar otro nombre, que la gestión de casos, ¿no? La enfermera gestora de casos también, o sea, entonces yo creo que hemos generado ahora, nos estamos centrando en perfiles muy concretos, y yo creo que esos debemos de coordinarnos con todos, administraciones, comunidades autónomas, ministerio, la propia profesión, para que al final, y luego desde el Parlamento, por la parte legislativa, si nos va a tocar la parte legislativa, ¿no? Entonces, si hablamos de reales decretos, por el Parlamento no va a pasar, pero si hablamos de otras cuestiones que puedan afectar al marco normativo, pues pasará por el Parlamento, ¿no? Pero al final todos alineados, porque en el Parlamento no vamos a hacer nada, por lo menos desde mi grupo parlamentario, sin que venga del consenso de todos. Yo creo que esa parte es fundamental. Además del consenso, trabajar de forma común en un modelo de desarrollo de competencias único, que se extienda, es decir, con unos itinerarios formativos dependiendo de cada, si tenemos, de cada rol profesional. Si tenemos una EPA, que tenga un itinerario formativo y unas competencias claras. Si tenemos una enfermera especialista, un itinerario formativo, competencias claras, desarrollo profesional claro, para que no nos pase lo que decía Paloma en un futuro, que digamos, tenemos las enfermeras de práctica avanzada, las enfermeras gestoras, y realmente tenemos hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte tiene que estar muy clara. Nosotros, por ejemplo, claro, yo siempre lo traslado a lo que hacemos para mejorar en nuestra región, en Castilla-La Mancha, la posición de las enfermeras especialistas. Estamos trabajando, pero siempre de la mano del Ministerio, en el sentido de ir trabajando de la misma forma, no cada uno por un lado. Nosotros estamos trabajando en una estrategia de desarrollo de las especialidades de enfermería, EDECAM, que le llamamos, pero esa estrategia queremos que vaya totalmente alineada con el marco estratégico de cuidados del Ministerio, donde, como decimos, se desarrolle ese marco competencial y a la vez nosotros en la comunidad podamos poner en marcha toda esta estrategia de desarrollo de las especialidades y de las preguntas que primero hacemos, porque esta estrategia es como el marco que nosotros tenemos, pero es un marco participativo, donde viene el colegio de profesionales de enfermería, tenemos las sociedades científicas, especialistas, y una de las primeras preguntas que hacíamos era eso: ¿cómo queréis que se desarrolle el modelo de especialistas? ¿El 100% de las enfermeras van a tener que ser especialistas? ¿Podemos trabajar en un modelo en el que haya enfermeras especialistas, generalistas, gestoras? Es decir, esto es de lo primero que tenemos que tener claro, y a partir de ahí empezar a desarrollar un modelo, como digo, homogéneo, con unas competencias, con un desarrollo de competencias que lo tengamos todo claro, que sea homogéneo. Y es que además, si nos fijamos, por ejemplo, en el informe de la encuesta que nosotros publicamos, la primera prioridad que identificaron las enfermeras con diferencia era precisamente esta falta de un desarrollo formativo común, ¿no? Y una posibilidad de itinerario formativo homogéneo. Porque luego, yo insisto, estamos hablando de cuestiones que afectan al desarrollo profesional, pero es que esto tiene un impacto en la población, y entonces es que a nadie se le ocurriría estar hablando en términos de que en la comunidad X tenemos un cardiólogo que atiende este pool de cuestiones, pero en otra comunidad no, esto es atendido por un médico de familia o por un nefro. Es que son cosas que, si tú haces la transposición a otras profesiones, son marcianas. Entonces, necesitamos, y yo estoy de acuerdo con Elvira, en que esto no es una cuestión de un liderazgo único, y yo estoy completamente satisfecha de toda la estructura de gobernanza que hemos organizado alrededor del marco, en el que tenemos representación de las comunidades con una relación excelente entre todas. O sea, no
y no digo que no haya debate crítico, porque lo hay, pero que quiero decir que estamos todas muy alineadas en un objetivo común, ¿no? Tenemos una estructura de participación a nivel técnico, tenemos otra estructura de participación con los representantes de las organizaciones sindicales, y creo que este trabajo en conjunto es el que tenemos que intentar trasladar a todas las cuestiones que hagamos con este marco, porque es que si no, no va a tener el impacto que perseguimos, ¿no? Que es el que todos los ciudadanos se puedan beneficiar de lo mismo independientemente del territorio donde residan, ¿no? Que yo creo que es la cuestión fundamental. Claro, precisamente, bueno, estos perfiles de los que estamos hablando, ¿no?, requieren de una estructuración, ¿no?, de un establecimiento, ¿no?, claro para su desarrollo, ¿no? Pero bueno, el primer punto clave, digamos, es el grado en enfermería, es el primer paso de acceso a la profesión. No sé si creen que está el grado preparado, ¿no?, para enfocarnos hacia estos perfiles que se tienen que desarrollar en un futuro, o si habría que tocar algunas partes de lo que es la formación universitaria de las enfermeras. Bueno, la formación ha sufrido ya sus modificaciones en los últimos años para adaptarse a los tiempos que se necesitan. Es decir, hoy en día el nivel competencial que adquiere una enfermera durante su formación en la universidad, aquí en España, es de los más altos de los estándares a nivel internacional. De hecho, estamos muy por encima de lo que nos marca la Directiva Europea. Tenemos una normativa que establece cuál es el mínimo que tiene que adquirir una enfermera en su formación, y nosotros estamos por encima incluso de esas competencias. Hay unas competencias muy claras, donde además ya se nos dota de autonomía para poder diagnosticar dentro de nuestro ámbito de cuidados, dentro de las necesidades de los pacientes, y que podemos desarrollar una serie de competencias que antes incluso no estaban reconocidas como tal. Por lo tanto, yo no creo que haya... De hecho, ha habido una última modificación de la directiva el verano pasado, donde se han incorporado competencias que tienen que ver con la destreza en las nuevas tecnologías, ahora que está todo el tema de inteligencia artificial. Hay una serie de competencias que se echaban de menos en esa directiva que nosotros ya teníamos. Es más, nosotros hemos dado un avance muy importante porque en su momento incorporamos las competencias que tienen que ver con la prescripción enfermera de medicamentos y productos sanitarios. Eso es algo que lo hicimos en acuerdo con el Ministerio en aquel entonces era de Educación, hoy de Universidades, y el Ministerio de Sanidad. Participamos activamente en desarrollar lo que es la orden ministerial que regula qué competencias tiene que adquirir una enfermera durante su formación. Pero insisto en algo que ya hemos puesto encima de la mesa. No es de recibo que una enfermera adquiera un nivel competencial muy alto durante su formación para que luego no lo aprovechemos. Ahí es donde encontramos ese gap, esa diferencia en el verdadero problema de frustración de las enfermeras e incluso de la propia universidad. Tenemos a un profesorado que ha hecho un gran esfuerzo para actualizarse en sus conocimientos, en adquirir incluso nuevas destrezas a la hora de la formación, se están incorporando nuevos métodos, pero yo creo que no se trata tanto de incorporar nuevas competencias, porque nosotros, ya digo, la currícula que tenemos en la universidad es de los más altos que hay a nivel internacional, sino de aprovechar todo ese potencial. Tenemos ahora mismo la capacidad de poder acceder al máster, al doctorado, que no en todos los países es. Además, hay una curiosidad que mucha gente no conoce, y es que en España, tanto una enfermera que haya cursado su especialidad a través del sistema de residencia, como si ha hecho un máster oficial, puede acceder al título de doctor. No todas las enfermeras tienen que ser doctores, por supuesto. No todas tienen que ser especialistas, pero tenemos ese camino para que cada uno elija su itinerario académico que quiera. Tenemos aproximadamente ahora mismo 2.500 enfermeras con el título de doctor dentro de esas 300.000. Es un porcentaje bajo, pero es necesario porque pueden dirigir proyectos de investigación, equipos de investigación, algo que antes no podían hacer. Yo creo, insisto, no se trata de incorporar nuevas competencias, sino de poder desarrollarlas al 100%. Claro, y bueno, queríamos un poco hacer un cambio de aspecto, ¿no? Una de las competencias claves, ¿no?, también de lo que se intenta impulsar dentro de la enfermería, ¿no?, es el liderazgo, ¿no?, el liderazgo de la enfermera dentro de la gestión sanitaria. No sé si consideran si existe algún tipo de barrera estructural dentro del acceso al liderazgo de las enfermeras. A ver, yo creo que tenemos dos tipos de liderazgo, ¿no?
Uno, el que te avala tu experiencia científica, tu expertise, tu formación, todo, y luego, o sea, ese es un liderazgo claro, que además te lo avala la formación, ¿no? Y otro es el acceso a determinados puestos que, bueno, pues al a formar parte de la A2, pues te impiden, hay un poco de incongruencia, ¿no? Por un lado tenemos una formación de grado, pero por otro lado tenemos el impedimento de poder acceder a determinados puestos, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, habría... a ver cómo queda la reforma del Estatuto Marco, en la parte de clasificación de las profesiones en ciencias de la salud, de todas las profesiones sanitarias, a ver cómo queda esto totalmente ubicada en enfermería, y bueno, pues eso sería un paso que llevaría al liderazgo, ¿no? Y yo desde aquí lo que sí animo es a todas las enfermeras a que formen parte de todos los órganos de participación a todos los niveles, porque también dar visibilidad a la profesión desde los diferentes ámbitos, desde el grupo de trabajo donde estás habitualmente desarrollando tu desempeño profesional, desde mi caso, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, en los parlamentos autonómicos, en el Ministerio, o sea que yo creo que también pues es dar esa visibilidad y ese liderazgo que necesita la profesión, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de que es el mayor en cuanto a número, es quien tiene el mayor número de profesión, o sea, de profesionales en ciencias de la salud. Las enfermeras formamos el mayor número, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todos esos ámbitos, pues la enfermera puede participar y al final está dando esa visibilidad para el conjunto de la profesión, ¿no? Yo creo que cuando formamos parte, no es que creo, estoy convencida y de hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, cuando has formado parte de los equipos multiprofesionales en el ámbito de la gestión, de la política, de la actividad profesional, o sea que, porque yo creo que no se entiende nada si que se defina una política sanitaria y solo se tenga en cuenta determinadas categorías profesionales y se excluye a otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde aquí animo a todas las compañeras a que formen parte de todos los foros de participación y que ejerzan ese liderazgo que, por otro lado, la formación le avala a la hora del desempeño profesional. Y bueno, digamos, ¿cómo considerarían que se podría reforzar esta enfermera gestora, digamos, en órganos de decisión? Yo particularmente es que tengo una experiencia quizá diferente, ¿no? Es que yo mi mayor trayectoria profesional asistencial fue en una organización cuyas dos gerentes sucesivas fueron enfermeras, con lo cual es que para mí es como una pregunta que se resuelve obviamente, es decir, ¿cómo no va a poder ser una enfermera gestora de lo que desee, en función de sus competencias, en función de su formación, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que apuntaba Elvira me parece fundamental, el tema de la visibilidad y el tema del trasladar una visión social de las enfermeras que no únicamente se vincule con esa práctica piadosa en el hospital o en el centro de salud, sino de trasladar esa imagen de profesional de las ciencias de la salud con las mismas capacidades para gestionar cualquier ámbito que desee en función de la formación, ¿no? Y aquí tenemos un abanico muy extenso. Yo creo que hay que trabajar un poco en que a los egresados y a los futuros egresados se les planteen otras opciones de desarrollo profesional, ¿no? No solo vinculados a la parte asistencial, sino también a la parte técnica. Como técnicos puede haber pues, en las distintas consejerías, en los distintos ayuntamientos, en el ámbito local y en el propio ministerio, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante porque al final hablamos de la toma de decisiones, pero es que la toma de decisiones se toma en donde se organizan las políticas sanitarias fundamentalmente, ¿no? Y luego nosotras planteamos, y esto es importante también, yo creo que es importante que dentro de todas las comunidades existan figuras como Monse, ¿no? Como tenemos muchos ejemplos dentro de los territorios en los que exista una figura representante con las peculiaridades y adaptaciones necesarias, pero representante de los cuidados a nivel regional,
que impulse todas estas políticas y que ayude a sacar a la luz todo ese talento que es necesario visibilizar. Y en ese sentido nosotras trabajamos por esta puesta en común y este alineamiento entre distintas comunidades con escenarios o situaciones de partida diferente, pero propiciar un encuentro donde unas puedan aprender de las otras qué es lo que les ha funcionado para llegar hasta ahí y qué barreras han encontrado para poder solucionarlas. Nosotras, ese es el planteamiento que hacemos. Es verdad que añadir, totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar, y es verdad que el ámbito de competencias de enfermería, me gusta mucho lo que ha dicho Paloma, no solo se basa en, o nos quedamos con la parte asistencial. Enfermería desarrolla su profesión en gestión, en docencia, en investigación, y yo creo la ciencia del cuidar, que decimos del cuidado, evidentemente está basada en una evidencia científica, y eso es lo que hacemos, actualizarnos y trabajar en base a esa evidencia, como digo, científica. Creo que el liderazgo en enfermería, como dice Paloma, ni siquiera nos lo tendríamos que plantear. ¿Por qué no? Si está asociado a tus competencias, a tu capacitación y te gusta y te apetece la gestión, yo creo que es otra de las opciones que tenemos como profesionales de enfermería. Es verdad que yo en mi caso creo que siempre he sido reivindicativa en eso, pasé como profesora asociada a la universidad, he hecho investigación y creo que tengo la suerte de que en Castilla-La Mancha tenemos un consejero que cree en la enfermería, que cree totalmente en la enfermería. Hay delegados provinciales que son enfermeros de sanidad, directores generales, directores gerentes, la directora del Instituto de Ciencias de la Salud es enfermera. Yo creo en este sentido nosotros sí que tenemos una apuesta clara por la enfermería en la comunidad y pues simplemente seguir apostando por ello y, como dice Paloma, ¿por qué no? Si nos apetece, es otra de las competencias que podemos desarrollar perfectamente. Claro, y bueno, ahora queríamos pasar un poco, saltar ya al último bloque de esta jornada, ¿no?, que está basada en la prescripción enfermera. Sin antes recordar, agradecer a Elvira, que se ha tenido que ausentar por otros motivos, y bueno, agradecer su presencia aquí en el debate, ¿no?, que ahora si no la ven, pues es por este motivo. Pero bueno, vamos a analizar un poquito el tema de la prescripción enfermera, ¿no?, que actualmente es uno de los cambios, ¿no?, es una de las direcciones más importantes que está tomando la enfermería, ¿no? Y me gustaría saber, pues, cómo valoran, ¿no?, la evolución, pues, de esta competencia desde su aprobación en España. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que no se ha entendido bien. Cuando hemos empezado a hablar de la prescripción enfermera hace ya más de 20 años, yo por lo menos, creo que en nuestra mente siempre estaba el reconocer, antes lo hemos dicho, la capacidad que tiene una enfermera para tomar decisiones en determinados ámbitos, en sus ámbitos de competencia. Nadie ha dicho que queramos asumir competencias de otros profesionales. Lo que nos estábamos dando cuenta es que la realidad asistencial nos estaba diciendo que una enfermera en su día a día estaba tomando decisiones con medicamentos y productos sanitarios que estaba totalmente asumida en el equipo multidisciplinar. Por ejemplo, y voy a poner ejemplos concretos, cuando una enfermera tenía que curar una herida o una úlcera por presión, pues tomaba decisiones en qué tipo de apósito era el que tenía que utilizar, incluso si había alguna sospecha de que hubiera alguna infección o demás, ese apósito incluso podría tener una carga antibiótica o unas pomadas antibióticas o con corticoides en algunos momentos, es decir, algunos medicamentos que ya incluso eran algo más sensibles desde el punto de vista un poco de la complejidad de su uso. O adaptar dosis cuando un paciente ya estaba diagnosticado de una diabetes o una hipertensión, pues tomaba decisiones en cuanto a cómo aumentar esa insulina que se tiene que poner o si en un momento dado no se tenía que tomar el antihipertensivo o qué dosis era la que tenía que tomar. En definitiva, cuestiones que en el día a día estaban asumidas por todos y dijimos, bueno, pues no es de recibo que si la enfermera está tomando decisiones, es decir, tiene juicio clínico, que para eso hemos dicho, la universidad está adquiriendo una serie de competencias y puede tomar decisiones sobre este ámbito y no es de recibo que haya iniciado el proceso de seguimiento, tome la decisión y lo único que quede es que vaya al médico para que le recete, le firme una receta, que no es eso la prescripción, es decir, el proceso de prescripción es mucho más complejo y compartimos con otros profesionales el hecho de que es algo complejo, no es solamente decir, oye, que yo pongo aquí en un papel qué medicamento te tienes que tomar. Por lo tanto, lo que queríamos dar es cobertura legal
a todos estos procesos. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Hemos cambiado la normativa para dar esa cobertura. Se nos ha pedido sobreesfuerzos para decir, bueno, y que esté acreditada la enfermera y que tenga una formación específica. Bueno, pues todo eso lo hemos tenido que ir consensuando. Incluso hemos desarrollado protocolos y guías donde de forma multidisciplinar hemos consensuado y hemos asumido que la enfermera pueda participar de esa prescripción enfermera. Es decir, nadie se tiene que llevar las manos a la cabeza diciendo que esto es un peligro público para la población, como hemos estado escuchando últimamente, porque la enfermera esté en una ley que tiene que aprobar el Parlamento, totalmente cubierta desde el punto de vista jurídico para esas actuaciones que está haciendo en el día a día. Por lo tanto, insisto en que quizás tenemos que hacer una pedagogía para decir a la población y a todo el equipo multidisciplinar qué es lo que se pretende con la prescripción enfermera. No queremos sustituir ni a ningún médico ni a ningún otro profesional. Y por lo tanto, si tenemos esa capacidad de juicio clínico, que realmente la podamos desarrollar. Claro, y precisamente bueno, esta función obviamente tiene un impacto, ¿no?, en la propia eficiencia, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud y en la autonomía profesional. Digamos, pues, ¿qué impacto tiene? Bueno, yo creo que la primera cuestión es la duplicidad, ¿no?, de actos clínicos. Es decir, si una enfermera a día de hoy recibe a una persona en su consulta de atención primaria, valora que por la sintomatología tiene o podría tener una infección urinaria, realiza una prueba diagnóstica con una tira de orina, verifica que tiene una infección urinaria, pero finalmente ese paciente tiene que terminar siendo atendido por un segundo profesional que dé fe de todo lo que los 2 pasos que la enfermera ha hecho, ¿no?, hasta que termina prescribiendo en el papel, pues evidentemente estamos hablando de un doble consumo de recursos que no nos podemos tampoco permitir. O sea, que si estábamos, y antes lo comentábamos, ¿no?, si tenemos un escenario en el que la demanda asistencial está creciendo, lo que no podemos es seguir permitiéndonos duplicidades y dobles actuaciones con el mismo paciente, ¿no? Yo creo que esa sería como la primera cuestión. En el ámbito de la enfermera y en la cuestión de autonomía profesional, pues efectivamente un lastre, ¿no?, porque la enfermera puede responsabilizarse del 99% del proceso, pero no tiene una capacidad de llevar a cabo una atención finalista, ¿no?, que es lo que nosotros perseguimos. Y yo estoy de acuerdo con lo que planteaba José Luis, que ya este devenir histórico, que ha sido más un vía crucis casi que un desarrollo profesional, yo creo que es necesario empezar a hablar de lo que pasa realmente en los servicios asistenciales, ¿no?, que es de lo que se trata este reconocimiento, ¿no?, de dar cobertura a algo que de manera habitual y natural se lleva a cabo sin necesidad de aspavientos que además no están avalados por ningún estudio, y también nos lo recordaban en la jornada del pasado lunes, ningún estudio ha demostrado que cuando son las enfermeras las que prescriben determinados fármacos aumenten los malos resultados en salud de los pacientes, sino todo lo contrario, con lo cual yo creo que está claro. Y además, por añadir solamente una cosilla más, porque lo que han dicho es que es así, no hay justificación que no avale el hecho de que la enfermera pueda prescribir. Yo simplemente buscamos un sistema sanitario más eficiente y yo creo que esto hace el sistema sanitario más eficiente. Permitimos que otros profesionales puedan dedicarse a atender patología en un momento más aguda o otra patología y nosotros pues simplemente hacer el seguimiento de ese paciente y si necesita pues una prescripción llevarla a cabo. Buscamos sobre todo accesibilidad para las personas, que el sistema sanitario, como digo, sea más eficiente y lo que se ha visto, lo que estamos viendo es que cuando los ciudadanos van a la consulta, entienden, están bien informados sobre la prescripción enfermera, al final la calidad percibida es mayor, hay mayor satisfacción, se atiende antes, espero menos y como digo, si lo que buscamos es un sistema sanitario eficiente, trabajar en equipo en pro de unos mejores resultados en salud, yo creo que es un éxito, es que es algo que deberíamos estar todos muy alegres, ¿no?, por este éxito. Claro, precisamente pues eso es un éxito para el Sistema Nacional de Salud, pero todavía su implementación va lenta, ¿no? En el caso, actualmente tenemos las guías de indicación, ¿no?, que se implementan en las comunidades autónomas
pues bastante poco a poco, ¿no? Digamos, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es el reto que hay detrás de esta situación? Yo como comunidad autónoma, ¿no?, como Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es verdad que tenemos 10 guías publicadas por el Ministerio las publica y nosotros las tenemos que desarrollar en las comunidades. Nosotros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de las 10, ahora mismo tenemos 6 protocolos publicados asociados a esas guías y estamos trabajando en otros 3 que van a salir de forma inminente. Es decir, que vamos en ese sentido bien, muy bien, pero esto no quita que es verdad que está siendo desigual dependiendo de la comunidad en la que estés, pues por distintos factores o porque tenemos, no sé, pues gran carga de trabajo yo, por ejemplo, en mi dirección, que es donde la desarrollamos, pues evidentemente todo mi apoyo y es uno de mis objetivos prioritarios el desarrollo de las guías de indicación, sobre todo porque, como digo, porque el objetivo que tenemos en la dirección es mejorar la atención que damos a los pacientes y creo que con estos protocolos, con estas guías, podemos trabajar pues, atendiendo a las personas y favoreciendo la accesibilidad, siempre con seguridad, calidad, porque como se ha dicho, los estudios avalan a la enfermería en la prescripción en nosotros, además, en Castilla-La Mancha, además de desarrollar estos protocolos, como digo, los estamos asociando a formación. Queremos, como hacemos en cualquier otra competencia que tiene la enfermería es una profesión que tiene que estar actualizándose continuamente en base a la evidencia científica y sobre todo pues, cuando adquieres nuevas competencias, pues asociamos, como digo, cada protocolo que sacamos a formación. De hecho, bueno, ahora mismo tenemos pues, solamente en el protocolo de diabetes e hipertensión más de 600 enfermeras formadas. De hecho, el primer curso, la primera formación que sacamos en prescripción, tuvimos más de 600 solicitudes, es decir, que realmente tenemos una profesión implicada en el desarrollo de sus competencias. Entonces, bueno, por mi parte, en nuestra comunidad, ya os digo, llevamos 6 protocolos desarrollados de los 10 que tenemos y en breve 3 más, así que estaremos casi muy pronto en 9 de las 10 que tenemos. Efectivamente hay un proceso muy lento en la implementación de todo lo que se está desarrollando. ¿Eso qué nos hace pensar? Nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio y con las comunidades autónomas y nos hemos dado cuenta de que quizás hay que replantearse cómo estamos haciendo las cosas para que realmente llegue al sistema sanitario y a la población en general esta capacidad de las enfermeras para poder prescribir medicamentos. Y está encima de la mesa una modificación de la ley del medicamento. Es una buena oportunidad para que seamos, yo creo que lo más avanzados posibles en nuestra legislación y demos cobertura a lo que estaba diciendo antes, que es una realidad asistencial. Ya no es de recibo decir que solo hay un prescriptor en el sistema sanitario. Tenemos en estos momentos podólogos, odontólogos, es decir, no solamente un profesional diagnostica y trata a los pacientes, sino que somos un equipo multidisciplinar. De hecho, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias así lo dice, que hay espacios compartidos y que tenemos que llegar a ese tipo de consensos para poder implementar todo este tipo de áreas competenciales. Creo que es el momento, que no podemos permitirnos dejar pasar esta oportunidad. Y digo todos, es decir, nosotros como profesión, el equipo multidisciplinar, el sistema sanitario, los políticos, el Parlamento sabemos cómo está, pero no se puede permitir el poder desaprovechar esta oportunidad para establecer un consenso que va en beneficio de la población. Esto no es una cuestión política, es una cuestión, yo creo, de realidad de la sociedad de hoy que está pidiendo que sea mejor cuidada, que sea mejor atendida. Y nosotros entendemos que esta es una solución totalmente válida. Insisto, no es algo corporativo, no es algo de una profesión, porque si dijéramos es solamente la enfermería, pues podría hacer sospechar y decir, bueno, ¿y por qué las enfermeras? No, estamos varios ya dentro del equipo multidisciplinar, odontólogos, podólogos, los fisioterapeutas también en su ámbito de competencias. Y cuando lo estamos viendo que va a ir en beneficio de la sociedad, yo creo que todo el mundo lo entenderá como un buen avance. Y por eso pido un esfuerzo a los grupos parlamentarios para que hagan un esfuerzo de consenso, que busquen cuáles son las mejores vías. Todo se puede mejorar, todo se puede a lo mejor matizar, pero en ningún caso cercenar una competencia profesional que a día de hoy ya está en el sistema sanitario y además es compartida con muchos profesionales.
Claro, precisamente dentro de la nueva ley del medicamento, ¿no?, la prescripción enfermera es uno de sus puntos claves y una de las cosas que me imagino que querrán sacar adelante, ¿no?, cuando se apruebe esta ley. Sí, bueno, la prescripción enfermera dentro de la ley del medicamento es un apartado relativamente pequeño. La ley del medicamento es un proyecto normativo muy ambicioso y que toca muchos palos, ¿no? Pero quizá para lo que nos toca a nosotras, de las que estamos sentadas aquí, pues sí, es de los ámbitos o de los temas más importantes, ¿no?, que llevamos. Yo estoy de acuerdo con José Luis, o sea, esto es una cuestión en la que creo que es de los campos donde mayor unanimidad hay dentro de la profesión enfermera y del colectivo enfermero, denominémonos como queramos, y de nosotros depende también, por tener un poco de locus de control interno, ¿no?, de nosotros depende saberlo trasladar a la sociedad, ¿no?, y saberlo trasladar a efectivamente estas organizaciones políticas que finalmente son las que aprobarán o no este anteproyecto de ley en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto por delante todos. Por un lado las organizaciones políticas con su voto, pero por otro lado toda la profesión enfermera que no es habitual que tengamos esta unanimidad ante determinados temas. Somos un poco expertos en fragmentarnos y en opinar de manera diferente y en encontrar diferencias insalvables, pero creo que en este caso no se da esa circunstancia. Entonces, insisto que tenemos una responsabilidad encima de la mesa de conseguir trasladar este mensaje lo más neutro posible, lo más puro posible y que haga referencia efectivamente a lo que es una cuestión de el día a día asistencial que se está produciendo ya en todos los servicios sanitarios y que esto no tiene nada que ver con ningún tinte político, ni con ningún color, ni con ninguna reclamación profesional o corporativista, ¿no? Esto se trata de dar la mejor atención a los pacientes y de maximizar su acceso a unos recursos sanitarios que ahora mismo pues tenemos un poco saturados, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como la principal reflexión que deberíamos hacer todas las enfermeras en este momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto pueda salir adelante, ¿no? Y en cualquier interacción o oportunidad que tengamos de poder hablar con ciudadanía, con compañeros, etcétera, etcétera, explicarlo de la mejor manera posible, ¿no?, y explicarlo tal cual es. Y yo creo que ese es nuestro reto. Yo creo en esta parte, como dice Paloma, sí que la parte de visibilización del trabajo en prescripción de enfermería es algo en lo que tenemos que trabajar todos también. Hacer llegar a la población, a las personas, que es otra de las competencias que tiene la enfermería y que pueden utilizar esa vía en vez de, pues muchas veces, como hablaban antes tanto José Luis como Paloma, esa ineficiencia que es te ve el profesional de enfermería, te hace la técnica que tenga que hacer, pero luego la receta te la tenía que hacer el profesional de medicina. Eso también una duplicidad innecesaria. Entonces tenemos que explicar y conseguir llegar a los ciudadanos y decir que es una competencia más de la profesión de enfermería que se garantiza claramente con seguridad, calidad, con unos buenos resultados en salud y que tienen que conocer y poder utilizar el recurso que tienen. Claro, y consideran, ¿no?, que para el establecimiento, bueno, la consolidación de esta competencia, ¿es necesaria algún tipo de actualización formativa o más o menos ya con lo que hay actualmente está cubierto? Creo que la formación grado ya recoge las competencias necesarias para poder, para que una enfermera se sienta segura en esta cuestión, ¿no? Tanto la enfermera como, insisto, la ciudadanía, y creo que ya la defensa que hemos hecho y que precisamente es una de las cuestiones que están llegando, ¿no?, que cuestionan esta normativa, y creo que la respuesta está clara, ¿no? La formación grado actualmente ya recoge las competencias necesarias para poder abordar la prescripción enfermera sin ningún tipo de cuestionamiento. Otra cuestión es que esto, como ocurre en otras profesiones, luego tenga que actualizarse a través de la formación continuada, como existe en el resto de profesiones sanitarias que ahora mismo tienen este rol prescriptor, ni más ni menos. Y bueno, para la integración, ¿no?, de esta función en los circuitos asistenciales, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud, digamos, pues, ¿qué pasos habría que seguir? Yo creo que, en primer lugar, el obvio, ¿no?, que se apruebe, eso es lo primero, ¿no?
Y después yo creo que igual que hablábamos un poco de la capilaridad, ¿no?, de los planes, estrategias, hablo por lo menos desde la perspectiva del Ministerio, pues sí intentar trasladar este planteamiento en los próximos documentos técnicos que vaya elaborando el Ministerio con esa versión transversal y capilar, ¿no? Luego, el Ministerio tiene herramientas para incentivar, siempre desde un punto de vista positivo y no punitivo, ¿no?, para incentivar la implantación y hacer este seguimiento y este ranking entre territorios que a veces funciona muy bien, ¿no? Cuando ponemos en una misma foto dónde sí, dónde no, que sí, que no, esto al final pues despierta un poco la comparación la competición sana, ¿no? Y luego el acompañamiento desde el Ministerio. Pues yo creo que un cambio que ha venido con este equipo es que no se pretende que todas las comunidades, en el momento en el que se pongan planes o cuestiones encima de la mesa, no abandonarlos a su suerte en la implantación, ¿no?, sino poner encima de la mesa herramientas que les permitan sentirse acompañados y agilizar los trámites. Y yo creo que en ese sentido, pues tanto el marco estratégico de los cuidados como el trabajo que se hace en el propio grupo de trabajo de prescripción enfermera, donde se desarrollan las guías, quizás sea un espacio interesante donde poder analizar qué cuestiones pueden servir de puente y de ayuda para las comunidades, igual que el intercambio de buenas prácticas entre territorios donde ya tengan un recorrido mayor de este tipo de intervenciones y que puedan ser replicadas en otros territorios, ¿no? Yo creo que la función del Ministerio estaría por esa vía. Y bueno, llegamos ya a la parte final, ¿no?, de este debate, ¿no? Hemos tratado muchísimas cuestiones, ¿no?, y me gustaría saber pues una opinión de cada uno personal de hacia dónde tiene que avanzar la enfermería un poco como conclusión, ¿no?, y cómo ven la figura de la enfermera en un futuro. Así que... Bueno, para mí la enfermería tiene que avanzar, bueno, tiene las competencias de enfermería no tienen techo, yo creo que seguimos ampliando por una profesión que claramente está muy formada y sigue formándose, y yo creo que eso sí, debemos avanzar de forma común, homogénea, todos, ¿no?, entre las distintas figuras que tenemos dentro de la enfermería y, por supuesto, conseguir que enfermería sea una profesión que se sienta cuidada, que se sienta muy valorada por parte de los servicios de salud, porque lo es, y que creo que entre todos debemos ayudar a dar visibilidad a la profesión, ayudar a empoderarla, a ese liderazgo que claramente tiene y que debemos favorecer que la enfermería participe de la toma de decisiones, de órganos de gestión y demás. Yo simplemente creo que el día 12 fue el Día Internacional de la Enfermería y el lema que decía claramente que cuidamos a nuestras enfermeras, cuidamos nuestro futuro y fortalecemos la economía. Yo creo que eso define claramente hacia dónde va la enfermería. Bueno, pues yo creo que, como vamos a hablar de futuro, creo que primero hay que hablar de presente, ¿no? Y creo que el presente que tenemos ahora es muy ilusionante, creo que no se habían dado las circunstancias, por lo menos que yo tenga recuerdo, ¿no?, unas circunstancias semejantes de potencialidad, ¿no? Y yo creo que es un momento que tenemos que saber aprovechar desde la unión, ¿no?, desde las cosas que nos unen y desde el consenso, y siendo capaces de arquitectar estas estructuras que nos sobrevivan a las que estamos ahora mismo y que puedan continuarse, ¿no? Y desde ahí, claro, si nosotros planteamos lo que queremos hacer, ¿no?, yo dentro de 20 años, pues yo me imagino a la profesión enfermera como una profesión dentro del sistema sanitario, con un liderazgo claro en esta transformación del modelo, que yo espero que para entonces pues ya se haya culminado, ¿no?, y que podamos ver efectivamente ese liderazgo en la atención y el seguimiento de determinados pacientes y en la coordinación con otros ámbitos sanitarios, ¿no?, como esa necesidad de atender a los cuidados del siglo XXI, que es lo que nos va a demandar la población mayoritariamente. Y por otro lado, yo veo a las enfermeras
en cualquier órgano de toma de decisiones real, ¿no? Desarrollando trayectorias profesionales desde lo técnico, ¿no? Y por qué no tener una enfermera ministra como hay ahora mismo en Canadá, o por qué no tener una directora general o una subdirectora general en el ministerio y rodearnos de más compañeras enfermeras dentro de los técnicos que estamos pues, tanto a nivel del ministerio como de las comunidades autónomas, y sintiendo que lo que se realiza desde cada ámbito, ¿no? Pues aporta, ¿no? Que al final estamos sumando para aportar, cada uno desde su trayectoria profesional, para una mejor atención de los pacientes y una atención más eficiente y más moderna, ¿no? Más adaptada al siglo XXI. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido por la situación que estamos viviendo a día de hoy. La enfermería ha evolucionado, como hemos visto, hacia mejor, es decir, en los últimos años hemos cambiado nuestro modelo educativo y nuestro modelo de práctica profesional, pero creemos que tenemos que adaptarnos más a las necesidades del paciente, y eso parte porque las administraciones, tanto central, autonómica, pública como privada, sean conscientes de los cambios que hay que incorporar en el sistema sanitario en el día a día para sacar el mayor potencial que tienen las enfermeras. Yo creo que estamos en un buen momento para poder seguir avanzando. La enfermería se ha ido preparando durante todos estos años. Esperemos que estos cambios normativos que se han puesto encima de la mesa, tanto el Estatuto Marco, la Ley del Medicamento, como otras normativas, puedan hacer factible todo lo que estamos poniendo encima de la mesa como áreas de desarrollo de la profesión. Pero sí me gustaría que las enfermeras, que a día de hoy han mostrado una resiliencia increíble, hemos pasado por una pandemia, hemos puesto todos nuestros esfuerzos a disposición de la sociedad y del sistema sanitario, y eso se lo tenemos que reconocer no solamente con buenas palabras, sino con hechos. Yo creo que ha llegado el momento de que todas las administraciones sean capaces de ponerse de acuerdo para poner en marcha acciones concretas que se visibilice ese desarrollo profesional. Por lo tanto, pido tanto a ministerios, consejerías, y digo ministerios y consejerías porque esto no solo es el Ministerio de Sanidad, también será el Ministerio de Hacienda, también será el Ministerio de Universidades, por todo lo que hemos dicho de la formación y demás. Hay que poner dinero encima de la mesa, porque esto sin dinero no se hace. Si queremos generar nuevas plazas en las universidades, si queremos tener un mayor número de profesorado, de aulas y demás, por ejemplo, digo, para el ámbito universitario, o también en el sistema sanitario, para reconocer ese perfil profesional de las especialistas, o cualquier otro que sea necesario, y digo cualquier otro que sea necesario. Por lo tanto, estamos en un buen momento, pero ha llegado también la hora de que veamos acciones, que llevemos a cabo muchas de las cosas que se han llevado trabajando durante muchos años, y eso pasa también por un consenso tanto político como de la sociedad en general. Pues veremos cómo va evolucionando todo. Paloma, Montserrat, José Luis, también a Elvira, que no está. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros tratando todos los asuntos de la enfermería, y lo dicho, muchísimas gracias por acudir aquí a Redacción Médica. Gracias a vosotros. A vosotros.